Bendiciones amadas. Espero que se encuentren bien y bendecidas en estos días que empieza la época que marca el tiempo de acción y gracia y que empieza las fiestas de fin de año. Pero más que todo, acordémonos que es un tiempo de reflexión y evaluación de corazón y acción. Estamos orando como clase que cada una de ustedes tenga un encuentro especial con el Señor, tanto así que lo quieran compartir en este tiempo donde muchas nos reunimos con familia y amigos. Por eso vamos a tener el sábado día 4 de diciembre el seminario llamado Compartiendo el Evangelio a las 10 de la mañana, hora de Miami. Así podemos tener las herramientas para poder compartir lo que nuestro inesperado Rey nos ha regalado en su gracia y la fe que nos ha brindado. Si quieren registrarse, envíanos un mensajito a bsfmiami en español @gmail.com para tenerlas en cuenta y enviarles el enlace de ese seminario. Bueno, vamos a orar. Señor Dios, Jesucristo Dios, Espíritu Santo Dios, gracias. Gracias Señor por saber exactamente lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas, mi Dios. Gracias Jesús por haber bajado del paraíso del cielo para venir aquí a esta tierra y darnos un ejemplo de cómo debemos de vivir para poder recibir ese amor especial que tú tienes para nosotras, para después nosotras poderlo compartir con los demás. Señor Dios, te doy gracias una vez más por este tiempo que podemos estar aquí en tu palabra, aprendiendo, pidiéndote a ti que nos llene con tu Espíritu Santo para poder hacer esta obra que tú nos has encomendado al recibirte a ti como nuestro Señor y Salvador. Pido, mi Dios, que esta enseñanza sea de tu corazón, Señor, y que nos llegue a nuestros corazones, Señor, como una vez más, como una carta de amor llena de promesas, pero también de advertencias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, y estés con nosotros en estos momentos que estamos alabando tu nombre. Esto, mi Dios, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén. Y a ver. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que sabes que es lo correcto de hacer, pero sabes que te va a costar? Tal vez con ejercicio, sabes que tienes que poner tu cuerpo en forma y también sabes que para hacer eso te costará tiempo y energía. Tal vez tengas algún tipo de reparación, algo que tiene que arreglarse, sea un carro o algo en la casa, algo dañado que sabes que si no se arregla ahora, se va a dañar del todo y tienen que comprar algo nuevo. Pero sabes que esto es inconveniente y costará mucho dinero en hacerlo. Quizás tenga una relación en malos términos. Sabes que necesitas tener una conversación difícil y que te va a costar humildad y mansedumbre. Todo esto vale la pena al final, sabemos eso, pero mientras tanto van a costar y en sí tú quizás no quieres pagar, pero demos gracias a Dios que al final sí va a valer la pena. De manera similar, en nuestro pasaje de esta semana vemos que seguir a Jesús es hacer lo correcto con nuestra vida sabiendo que al hacerlo nos va a costar. Así que vemos de nuevo en el final del capítulo 9 al capítulo 10 en el libro de Mateo, vamos a descubrir que seguir a Jesús es costoso en esta vida, pero cosecha recompensas eternas. Esto lo vamos a ver en dos divisiones. La primera es una división de servicio que lo vamos a ver en la última parte de Mateo 9:35 al capítulo 10:15 y la segunda división va a ser en una vida de sufrimiento que viene de Mateo 10:16 al versículo 42. Así que comencemos abriendo sus Biblias a Mateo 9, versículo 35, que dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Aquí empezamos a ver lo que seguir a Cristo implica, que es que lo usamos a Él como ejemplo. En este primer verso de esta semana vemos un importante aspecto sobre el liderazgo que no debemos pasar por alto. Jesús modeló el servicio a los demás antes de pedir a sus discípulos que lo hicieran.
Este versículo es casi idéntico a Mateo 4:23, que es cuando Jesús empieza su ministerio después de ser bautizado y tentado. Mateo nuevamente registra los tres tipos de servicio que Jesús hizo, que fue enseñar, anunciar o proclamar, como diga su Biblia, y sanar. Es una combinación de palabras y acciones, y así Jesús afirmaba ser el Mesías y el rey judío que era largamente esperado. Su habilidad para curar milagrosamente respaldó sus afirmaciones, él yendo directamente a la gente, así comunidad tras comunidad, persona tras persona. El versículo 36 dice que al ver a la multitud tuvo compasión de ellos, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús vio a las multitudes y su respuesta compasiva revela su corazón por los demás. No sé tú, pero yo cuando me encuentro en un grupo grande, muchas veces más que no, pienso en mí misma. Pienso que probablemente me quedaré atrapada en tráfico o posiblemente tenga que esperar en una fila y lo inconveniente que va a ser para mí. Me empieza a dar como palpitaciones en el corazón porque no me gusta estar en esas multitudes. Me enfoco en mí y eso enfocarme en mí no ofrece nada a las otras personas. Seguir el ejemplo de Jesús significa elegir mirar a los demás y realmente verlos como Jesús lo ve. En lugar de enfocarnos en nosotras mismas, podemos tener un corazón compasivo por los demás. A medida que vas tú por tu día, ¿te das cuenta de que quizás alguien está pasando un rato malo? ¿Respondes con compasión? ¿O será que respondes impacientemente, haciéndolo sentir peor? Y si soy sincera, eso pasa muy a menudo en mi propia familia, por mí, por ser impaciente, por no atender lo que quizás mi familia está pasando. ¿Y tú? ¿Cómo respondes? Jesús les dice a sus discípulos en los versículos 37 y 38 que la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Que le pidan, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Aquí Jesús expresa una necesidad, que es que necesitan más trabajadores, y luego instruye a sus discípulos a ir a nuestro Dios Padre y sus inagotables recursos para hablar primero con Él antes de hacer cualquier otra cosa. Así debe ser la oración. Primero que todo, sí, toma tiempo, pero toma concentración e intención. Debe uno de hacer una pausa en nuestros propios planes e ideas para buscar a Dios y su discreción. Puede que se sienta quizás como una interrupción en su día, pero es vital para la obra porque el trabajo sobrenatural que Dios nos ha encomendado requiere un discernimiento sobrenatural. La oración demuestra nuestra dependencia en Dios, nos deja confiar que Él es capaz de proporcionar todo lo que necesitamos mientras buscamos servirle a Él y a los demás. Jesús sabía que cuando sus discípulos le pidieran a Dios que enviara obreros, pronto serían ellos mismos la respuesta a sus propias oraciones. Jesús estaba alistándolos para enviarlos al campo de la cosecha de Dios. Pasando al capítulo 10 de Mateo, versículo 1, leemos, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús primero los llama a sí mismo para darles lo que necesitaban para la obra. Otra vez vemos el ejemplo de la oración. Ve a Dios para recibir lo que necesitas y luego sal a servir a los demás y regales de lo que tienes. Los discípulos aprendieron mirando a Jesús mientras Él los preparaba para poner en práctica lo que aprendían. Ellos recibieron autoridad y poder para que salieran a hacer las obras buenas y sobrenaturales dirigidas contra los efectos del pecado en el mundo. El versículo 2 indica un cambio en el lenguaje de los 12. Mateo los estaba llamando discípulos y ahora en el versículo 2 los llama apóstoles. Un apóstol es un aprendiz, es como un estudiante. La palabra apóstol proviene de una palabra griega que significa enviar con una comisión.
Los griegos usaron esta palabra para los embajadores que representaban al rey y que funcionaban con su autoridad. Qué apropiado, ¿no es cierto? Estos 12 representaban a su rey, el rey de reyes y funcionaban con su autoridad. Aquí tenemos los nombres de los 12 apóstoles. Entre esta lista de hombres elegidos hay una diversidad de orígenes representados. Jesús se estaba uniendo a un grupo de personas que normalmente no se asociarían entre sí, esperando que pasara el tiempo juntos y así empezaron ellos a trabajar en colaboración. Nosotras naturalmente gravitamos hacia personas que comparten nuestro mismo origen, idioma y como visión. Aquí Jesús unió intencionalmente a las diversas personas. Su amor es para el mundo entero. La familia de Dios incluye personas de toda nación, tribu, pueblo e idioma. Hoy en día, en nuestros lugares de trabajo, vecindarios, comunidades e iglesias, nos encontramos en situaciones en las que necesitamos trabajar y servir junto a personas que no son como nosotros. Es una bella oportunidad de convivir en nuestras comunidades cosmopolitas. Y es así en BSF, ¿no es cierto? Que esta organización que podemos estudiar la Biblia es internacional e interdenominacional. La diversidad es un hecho en esta organización y puedo servir junto a hermanas en Cristo que no lucen ni hablan y quizás no piensan como yo. Y esto a mí me ayuda a crecer y me ayuda a expandir mis pensamientos, dándome una mejor cosmovisión bíblica. Y si somos honestas, esto no siempre es fácil. Requiere una disposición para escuchar y aprender de los demás, valor para compartir nuestros pensamientos y opiniones, y humildad para tener conversaciones desafiantes por el bien de la unidad y restauración. Bueno, comenzando en el versículo 5 y pasando hasta el final de este capítulo, Mateo da testimonio de un segundo discurso de Jesús. El primero fue su sermón en el monte, que lo vimos en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Aquí, en este discurso, Jesús prepara a sus apóstoles. Lo primero que les dice es que no vayan a acudir, les dice a dónde no acudir. Ellos no deberían de ir a los gentiles, que eran los que no eran judíos. En otras palabras, si tú no eres judía, eres gentil, como yo. También les dijo que no fueran a ninguna ciudad samaritana. Los samaritanos tenían vínculos históricos con el judaísmo, pero se habían entrelazado con el paganismo y por eso eran odiados por los judíos. Jesús les dijo que ellos debían ir a las ovejas perdidas de Israel, o sea, al pueblo judío. Ellos eran los que estaban ya familiarizados con Dios. Ahora, los apóstoles igual lo había hecho, como igual lo había hecho Juan el Bautista y Jesús mismo, a ellos ahora les tocaba proclamar que el reino de los cielos está cerca. Esta fue la noticia increíblemente buena y alentadora para estas personas que habían estado esperando y añorando a su Mesías. Todas las personas, incluyendo los gentiles y samaritanos, recibirían este mensaje completo del Evangelio, ya que Dios siempre ha tenido un plan para todo el mundo, pero no hasta que los judíos oyeran primero que su rey había venido. Después de proclamar el mensaje, ellos tenían la autoridad de expulsar demonios y sanar a los enfermos, trayendo restauración al quebrantamiento en nombre de Jesús, que vino a redimir todo pecado y falta contra Dios. Al final del versículo 8 leemos, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. De nuevo, vemos el patrón de recibir de Jesús y luego dar a los demás. Diariamente debemos pasar tiempo a solas con Dios, recibir de Él la verdad, el discernimiento, el aliento, sabiendo que lo que Él nos da es para darlo a quien nos rodea. Fijémonos que esto no dice, ahora que recibiste esto gratis, siéntate, levanta tus pies y disfruta tu vida. Eso no dice así. Y aquí seguimos viendo que en los versículos 9 al 15 Jesús da a sus apóstoles instrucciones para su viaje en cuanto a maletas y alojamiento.
Tan pronto leo estos versículos, inmediatamente pienso, esto no va a funcionar para mí. Jesús le había dicho que viajaran con ligereza, que no debían de llevar ni dinero, ni ropa o quizás una maleta extra. Yo sé que cuando yo hago mis maletas para un viaje, yo lo hago totalmente diferente. Yo voy llenando metódicamente mi maleta con cosas que podría yo necesitar, ya que yo anticipo escenarios potenciales que podrían enfrentar durante mis viajes. Yo envidio a mi esposo un poco porque él sí empaca rapidito y liviano y en aproximadamente 10 minutos ya él terminó de empacar su maleta. A mí antes me toca es pedirle a él que me ayude con mi maleta por lo pesada que es. Pero al pensar en esto me doy cuenta que mi manera de empacar revela un problema en mi corazón, que yo quiero confiar en mí misma. Cuando surgen cosas, Dios espera que yo confíe en Él para que Él proporcione y yo buscar el consuelo en Él y no en lo que hay en una maleta. Dios estaba forzando a sus seguidores a confiar en Él para satisfacer sus necesidades a través de la hospitalidad del pueblo de Dios. La hospitalidad piadosa era una oportunidad de servir y no un esforzar a servir. Entonces, aquellos que recibieron a los apóstoles y sus mensajes tendrían el privilegio de albergar y tener la paz de Dios que vino con ellos. Y los que no recibían a los apóstoles, Jesús les dijo que sacudiesen el polvo de sus pies y que iba a haber un acto de juicio. Era un problema serio rechazar a Dios y a su pueblo. Sodoma y Gomorra eran ciudades paganas que rechazaron a Dios. ¿Cuánto mayor sería el pecado y el juicio para Israel, el propio pueblo de Dios, que se negaron a aceptar el mensaje del reino de Dios y su gente? Bueno, ¿qué aprendemos aquí? En estos versículos aprendemos que seguir a Cristo implica negarse a sí mismo para servir a otros. Seguir a Cristo implica negarse a sí mismo para poder servir a otros. ¿Qué te está pidiendo Dios para que sigas a Jesús sirviendo a otros ahora mismo? ¿Cuánto te costará? ¿Has contado el costo? ¿Te sorprende cuando Dios te pide algo que se siente estresante o difícil? Tal vez tengas que hacerlo negándote a ti misma para salir de tu zona de confort, dejando al lado tus planes para el día, sacrificando quizás el sueño o regalando parte de tu tiempo, dinero o cosas. Al considerar gastar lo necesario para servir a los demás, podemos recordar que Jesús fue el primero que hizo eso. Él fue nuestro mejor ejemplo. Dios es nuestro mayor recurso y debemos tener muy claro que es un privilegio servir a los demás. Bueno, pasando a la siguiente sección, entramos al capítulo 10, versículos 16 al 20. En el comienzo de esta sección, Jesús describe cuál sería la respuesta al ministerio y la obra al cual él mandaba a los apóstoles. Él les dice claramente que iban a sufrir. Esto no fue nada alentador, pero mientras comparte esta dolorosa realidad, él también les asegura la provisión de Dios y que el sufrimiento no sería el final de la historia. En el versículo 16 leemos, los envió como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Aquí hay un contraste marcado en el bien y el mal. Los apóstoles estaban sirviendo a Dios y llevando las buenas noticias de Jesús. Por lo contrario, muchos se opusieron a Dios, actuando como los lobos hambrientos. Ellos buscaban destruir el mensaje y los mensajeros de Dios. Entonces, ¿por qué Dios permitiría esto? ¿Y por qué iban a ir sabiendo esto? Bueno, en pocas palabras, estaban en las vidas, ellos sabían de las vidas que estaban en peligro a morir eternamente. La gente estaba estancada y muertas en su pecado y su única esperanza era el hombre detrás de esa misión, que es Jesucristo, el que pronto moriría por los pecados de toda la humanidad. Aunque lo reconocieran o no,
aunque lo recibieran o no, necesitaban un Salvador. El plan de salvación de Dios fue desarrollado y estos apóstoles fueron los mensajeros y testigos que señalaría a Jesús y su propósito a la gente. ¿Y ustedes saben que necesitan un Salvador? ¿Están seguras que ya están salvas y que ya tienen a su Salvador en su corazón como su Señor y su Salvador? Si no están seguras, pídanle a sus líderes el panfleto que se llama Estoy seguro. Y así pueden leerlo y ver si están seguras que tienen a su Salvador en su corazón y que tienen esa vida eterna en el cielo. Bueno, seguimos al versículo 19 y leemos que ahí dice, tengan cuidado. Los apóstoles tendrían que permanecer en alerta porque Jesús los exhorta que iban a ser entregados, azotados y arrestados. Y aún así, ellos siguieron a Cristo enfrentando y sintiendo el mismo peligro y dolor real que estas cosas traen. Y aunque estos desafíos eran reales, también vemos una promesa del Espíritu. Ellos les daría una plataforma pública ante líderes influyentes y cuando atrapados en un lugar inesperado con la oportunidad de predicar, el santo del Espíritu Santo, hablaría a través de ellos, dándole las palabras correctas al tiempo correcto. Y lo mismo es cierto para nosotras hoy en día. El Espíritu Santo puede darnos las palabras correctas en el momento correcto cuando le contamos a los demás sobre Jesús. Simplemente cuando apenas van a empezar a hablar de Él, pídale, Señor, ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo para que las palabras que salgan de mi boca fluyan de tu corazón al corazón de esa persona. Bueno, al igual que con la profecía en toda la Biblia, a menudo hay una capa de cumplimiento. Los creyentes de hoy y de cada generación comparten algunos de estos sufrimientos, pero no todos tienen la misma experiencia al seguir a Cristo. Dios tiene un plan único para cada una de nosotras. ¿Cómo nos ha pedido nosotras para servir? ¿Cómo nos proveerá ese llamado? ¿Qué sufrimiento permitirá que nos pase y cómo nos capacitará para perseverar? ¿Qué bendiciones y recompensas eligiera mientras estamos en la tierra y una vez que estamos con Él en el cielo? Es esperar algo bello de Él. En los versículos 21 al 22 se usan palabras fuertes para ilustrar el costo relacional de seguir a Jesús. Se entienden esas ideas de traición, de rebelión y de odio. Ahora, sí que esto ahora de verdad que se puso súper personal, ¿no es así? Muchos creyentes enfrentarán divisiones dolorosas en sus familias debido a su fe y compromiso con Cristo. Cuando alguien llega a fe en Jesús, es adoptado como hijo en la familia eterna de Dios. Sin embargo, esto también puede significar una fractura dolorosa en tu propia familia. ¿Ha sido cierto esto para ti? Mi fe en Cristo ha causado división en mi familia, pero doy gracias a Dios porque muchos de mi familia sí siguen a Cristo y tienen una relación personal con Él, pero muchos no. Hay otros que solían seguir a Dios y ahora se han apartado recientemente de Él. Sus corazones duros y el rechazo de Dios limita lo cerca que podemos estar y hace que mi propio corazón se rompa en pedacitos. Quizás ni siquiera puedes tener una relación con tu familia por tu fe en Jesús y quizás te hayan repudiado. Quizás temes por tu vida. Los cristianos de todo el mundo se enfrentan a un peligro real si su familia se entera de su fe en Cristo. El costo a seguir a Jesús puede ser carísimo, pero Jesús ofrece una gran esperanza para los creyentes que perseveran. El sufrimiento no es el final de la historia. La salvación aguarda. A medida que se compartía las buenas noticias del reino, la persecución se esperaba. Y era una señal para seguir, era una señal para seguir adelante.
Y de hecho, la persecución en realidad ayudó a difundir las buenas nuevas hasta los confines del mundo. En los versículos 24 y 25, como vimos en nuestra primera división, y ahora en el contexto de sufrimiento, Jesús, el Maestro, experimentó todo esto primero. Jesús fue acusado de estar alineado con Satanás y el poder demoníaco. Los apóstoles podrían esperar lo mismo. Mientras que sus discípulos sufrían en varias maneras, Jesús lo sufrió todo. Nadie más es incluso en el poder con él. Nadie ha sufrido ni sufrirá jamás la magnitud de lo que hizo Jesús cuando enfrentó la ira de Dios contra el pecado, llevando el castigo que merecíamos en la cruz. Su sufrimiento es la razón por la que su pueblo no tendrá que sufrir en absoluto al final. Él es el camino de la vida eterna con Dios y por esto los seguidores de Jesús deberían de esperar sufrimiento mientras continuaban el ministerio de Jesús aquí en la tierra. En los versículos de 26 al 33, Jesús repite la frase, no tengas miedo, la repite 3 veces. Seguir a Jesús significa cambiar intencionalmente nuestro miedo natural por la confianza en Él. Es cambiar ese miedo al hombre a tener un santo temor de Dios. Las cosas que enfrentan los creyentes son legítimamente aterradoras. No es que no haya nada que temer, pero Dios quiere que su pueblo confíe en Él para cambiar su enfoque de sus dificultades y centrarse en Él. En estos versículos, Jesús expande nuestra visión de Dios al Padre. Sus seguidores pueden confiar más fácilmente en Dios cuando recordamos que Él sabe y lo ve todo. El que nos equipa para hacer lo que manda. El que nos mantiene seguras para siempre y el que nos valora y se preocupa por cada una de nosotras. En el versículo 34 leemos, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Cuando leemos este versículo puede parecer durísimo al principio también podemos estar un poquito confundidas pensando, pero espérate un minuto, ¿no vino Jesús a traer paz a la tierra? Él es el príncipe de la paz. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice esto? Que Él no vino a traer paz, sino espada. Jesús vino, sí vino a traer paz. La paz es posible a través de Él y la paz no se encuentra sin Él. El tipo de paz que Jesús vino a traer es la paz con Dios. Es el tipo de paz que la gente más necesita. Desde que el pecado entró al mundo, la humanidad pecadora quedó separada del Dios Santo. Jesús vino a restaurar a la gente una relación pacífica con Dios. La paz con Dios se encuentra a través de la persona y obra de Jesús solamente. La espada a la que se refiere Jesús no es literal, no es una espada literal, pero apunta a Jesús como la verdad, la misma palabra de Dios que divide y separa a las personas. Los creyentes que aceptan a Jesús encuentran paz con Dios y los que rechazan a Jesús están perpetuamente en guerra con Dios. Mientras los creyentes procuran estar en paz con todas las personas, siempre que depende de nosotras, va a haber un conflicto espiritual inevitable entre los creyentes y los incrédulos, los que están en paz con Dios y los que están en guerra con Dios. Como ya hemos visto en nuestro pasaje, esto puede ser extremadamente y especialmente doloroso dentro de nuestras familias. En los versículos 35 y 36 son uno de los más difíciles de aceptar, sabiendo que, no sé ustedes, pero yo, aunque nunca quise tener un conflicto con mi propia familia, especialmente mi madre, yo leí eso y dije, wow. Pero Dios sí fue claro hace un tiempo atrás cuando me tocó escoger entre Dios y mi propia madre. Lo único que yo oía en mi cabeza, en mi corazón en ese momento cuando me tocó hacer esa decisión en inglés, as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Eso se encuentra en Josué 24:15.
Dios fue clarísimo que tenía que yo escogerlo a Él. Y al hacer esto, no dejó que mi relación con mi mamá se desbaratara. Simplemente hubo una línea que marcó mi lealtad con Dios sin deshonrar a mi madre. Hoy en día tenemos una relación bella y con el ejemplo que Jesucristo me da a mí para yo después otorgárselo a ella, veo que Él está obrando en su corazón. Fiel es el que promete. En los versículos, en el versículo 37 vemos que además de recibir Jesús como Salvador, se espera que los creyentes se sometan a su señorío, dándole el mayor amor y nuestra mayor devoción. Y si eso no fuera suficientemente difícil, Jesús dice en el versículo 38, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Para considerar lo que se necesita para seguir a Jesús, el versículo 38 nos lleva a una doctrina de la Biblia llamada la cruz para un creyente. La cruz fue un medio de ejecución y en esa misma manera la cruz está destinada a matar todos los deseos o ambiciones egoístas. Tomar la cruz significa perder tu vida. Esto no significa que tengas que ser un mártir literal, pero sí incluye la posibilidad, como lo fue en el caso de la mayoría de los apóstoles, muchas otras personas en la Biblia, lo hemos visto en la historia y hoy en día. Esto significa que los creyentes deben de ser discípulos tan devotos que no hay deseo de sí mismo, sino más bien un deseo por los caminos de Jesús. Esto es imposible de lograr en nuestro propio ser. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude incluso a querer detener nuestros deseos personales, nuestros horarios, nuestros recursos, nuestras agendas. Es morir al yo. Necesitamos su poder en realidad para hacerlo. Solo entonces seremos libres y capaces de seguir a Jesús. Es costoso seguir a Jesús. Sacrificaremos tiempo, energía, sueño, entretenimiento, conveniencia, comodidad y muchas otras cosas. Y también es donde se encuentra la verdadera vida para los creyentes. La cruz fue el camino que tomó Jesús para obtener la vida eterna para nosotros, para todas nosotras. La cruz para un creyente es el camino que tomamos para obtener un abundante y satisfactoria vida aquí en la tierra para invertir en cosas de valor eterno. Esto es tan opuesto a la forma del mundo, ¿no es así? El mundo te dice, obtén lo que puedas mientras puedas. Y también te dice, solo vives una vez y haz más de lo que te haga feliz. Pero los placeres del mundo son fugaces. Y lamentablemente muchos cristianos todavía eligen vivir por los placeres temporales de este mundo y no son dispuestos a dar sus vidas por amor a Cristo, aunque Él dio su vida por ellos. Son reacios a dar sus vidas por el bien de otros que todavía están muertos en sus pecados y en guerra contra Dios. Con demasiada frecuencia me encuentro haciendo esto. Vivir para mí en lugar de Dios y en lugar de vivir para los demás. Y yo le pido a mi Dios que me perdone. ¿Y tú qué? ¿Estás viviendo para ti en lugar para vivir para Dios y los que te rodean? Nuestros últimos versículos muestran que no todos rechazarán el mensaje de Jesús y sus mensajeros. Aquellos que dan la bienvenida al pueblo de Dios le da la bienvenida porque su pueblo lo representa y Dios se encargará de que sean recompensados por lo que hacen. Incluso algo tan pequeño como darle a alguien un vaso de agua fría es visto y valorado por Dios. La obra del pueblo fiel de Dios a menudo requiere sacrificio, pero es ricamente recompensado. ¿Y qué aprendemos en estos versículos? Aprendemos que seguir a Cristo implica dolor temporal para ganancia eterna. Seguir a Cristo implica dolor temporal para ganancia eterna. Jesús estuvo dispuesto a soportar el dolor temporal para nuestro beneficio eterno. ¿Sigues su ejemplo? ¿Está tomando decisiones de sacrificio, renunciando a los planes temporales de este mundo ahora para que otros puedan tener el beneficio por toda la eternidad?
Espero que este pasaje te anime, si estás sufriendo por la causa de Cristo, para seguir viviendo con Él, incluso cuando es difícil, incluso cuando estás sufriendo. Dios puede empoderar y sostener por la vida a la que Él te ha llamado. Para terminar, seamos honestos. Seguir a Cristo no es siempre divertido o fácil. Hemos visto que implica mucho servicio, sacrificio y sufrimiento. Pero hermanas, esto es temporal y vale la pena. Seguir a Jesús es el camino hacia una vida abundante en la tierra y la forma de generar el mayor impacto para la eternidad. El costo es alto, pero vale la pena. Y aún más, Jesús lo vale. Oremos. Ay, Señor Dios, otra vez, gracias. Gracias, Señor, porque nos das el ejemplo, no nos dejas solas, siempre vas a estar con nosotras, nos vas alentando con tu palabra, mi Dios, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos. Siempre llénanos de tu Espíritu Santo para poder acudir a tus recursos, Señor, mientras llevamos esta vida temporal, mi Dios. Ayúdanos, danos ojos para ver, oídos para escuchar, corazones para sentir y estar conscientes de esa persona a la cual podemos llegar y hablar de ti. Sabemos que vamos a ser perseguidas, Señor, como en este pasaje que va a ser difícil, vamos a sufrir. Pero Señor, gracias que nos demuestra que es solamente temporal y que vamos a tener una recompensa eterna. Señor, pido por cada una de las mujeres que están aquí, pido por sus familias, por sus alrededores, la gente que les rodea, Señor, ese círculo de influencia, úsala, Señor, para que oren para ti, especialmente en estos días, Señor. Bendice sus hogares y bendiga este tiempo de acción y gracias, Señor, y que nos ayude a mantener nuestros ojos hacia ti, reflexionando lo que ha sido este año para nosotras a medida que ya se va acabando el año, mi Dios. Gracias una vez más, te amo y todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén. Ay, amadas, que pasen un bello fin de semana, que pasen un tiempo bello con sus familias, las que celebran el Día de Acción y Gracia. Y ojalá nos veamos pronto en el seminario. Un beso, las amo.